Cuando hablamos de ministerio, no importa en cualquier área que sea, secular o cristiana, la palabra ministerio significa servicio. Es una entidad que se utiliza para servir. Cuando hablamos de ministerio, no estamos hablando de adueñarnos o de creernos que estamos en una posición de poder, en un lugar, digamos en este caso en la iglesia, para nosotros beneficiarnos. Jamás ha sido el espíritu del ministerio. Nunca ha sido el que la persona que lo encabece o los que trabajan en él se beneficien. No, siempre el ministerio o el servicio será para edificación de otros, no tuya, no mía. Es para edificación de la iglesia. Ya yéndonos al ministerio cristiano. Todo el que trabaja en un ministerio cristiano debe saber que siempre será para servir a otro, para servir a los demás. Dios te ha puesto en tu iglesia local. Dios te ha puesto ahí para que tú sirvas, para que sea un ente de servicio, para que seas un ente de bendición donde tú estás. Pero hay personas que han llegado a las iglesias y se han querido quedar sentadas y como no participar en los ministerios. Si tú has sido llamado por el Señor Jesús, si ya tú has sido integrado a tu congregación, entonces como cristiano estás llamado por Jesús para servirle a Él, para ser partícipe en la obra, en la misión que el Padre le encomendó al Señor, a Jesús. Entonces, como tú has sido llamado por el Señor para servir y Dios te ha puesto en una iglesia local, tú debes desarrollar tu ministerio. Por eso Pablo más adelante le dice a uno de sus discípulos, y ahorita estaremos desarrollando este tema, cumple tu ministerio. Hermano, si Dios te ha colocado en tu congregación es para que tú sirvas. No es para que estés allí sentado mirando el tiempo pasar, yendo a disfrutar de una prédica, de un buen culto, de un tiempo de alabanza. No, es para que trabajes en el ministerio. Claro que todo lo mencionado anteriormente es importante, pero Dios te ha llamado a servir. Por eso quisiera que tengamos muy pendiente que los que aquí están es porque entienden que quieren trabajar en la obra del Señor. Y si alguno no entiende que quiere trabajar en la obra del Señor, entonces espero que estas palabras sirvan de estímulo para que podamos trabajar en la obra. Así que la palabra ministerio viene del latín ministerium, que significa servicio. Excelente. Me gusta mucho una definición leyendo en uno de los libros que trato de usar como consulta. En todos los temas que trato, generalmente me gusta recomendar algún libro. Y uno de los libros que quiero recomendar es el de Francisco Lacueva, que se llama La Iglesia Cuerpo de Cristo, de la editorial CLIE. Este libro, que fue publicado en 1988, ha sido de mucha ayuda para muchas iglesias, para muchas personas que trabajan en los ministerios, cuando podemos aplicar los conceptos que hay en él. El libro tiene una definición de la palabra ministerio que quiero que leamos a continuación. La palabra ministerio indica la función del ministro. Esa primera parte, la función del ministro. Y este vocablo viene derivado del latín minister. O sea, todos nosotros somos ministros y el Señor nos ha puesto a ministrar. Ahora bien, esta palabra tiende a terminar en un concepto que a veces no nos gusta a nosotros. ¿Cuál es esa palabra a la que equivale? Equivale a criado. La palabra original que se utiliza aquí equivale a criado. ¿Y qué sucede con un criado? El criado es aquel que ha sido comprado o puesto al servicio de una persona y esta persona es su ama, funciona como su amo, funciona como su dueño, como su señor, y el criado obedece plenamente a su señor, a su amo. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en el ministerio, estamos haciendo la función de un criado. Entendamos que usted y yo somos criados y estamos al servicio de un amo.
de un Señor a quien debemos nosotros obedecer en todo cuanto Él nos ha mandado. Por supuesto, nos referimos a la figura del Señor Jesucristo. Él es nuestro amo y Señor, y Él nos ha comprado a nosotros a precio de sangre para que sirvamos en el ministerio. Bueno, el precio de sangre fue para salvarnos del pecado, pero una vez hemos sido liberados de las garras del pecado, de las cadenas, el Señor nos liberó de las cadenas, de las tinieblas, de la oscuridad y del amo al que le servíamos en las tinieblas, y ahora hemos sido llamados y sacados de las tinieblas a su luz admirable, y tenemos a este gran Señor que es quien nos ha comprado para que le sirvamos en el ministerio que Él ha puesto en nuestras manos. Y por supuesto en nuestras iglesias locales, en los ministerios, en cada una de las funciones que nos han puesto porque nos necesitan ahí. Hay personas que entienden que no nos necesitan, y es verdad, hay personas que creen esto. Bueno, posiblemente no nos necesiten, digamos, de manera indispensable, porque si yo no hago mi trabajo, el Señor tendrá a otros ministros o esclavos, o si usted quiere llamarle esclavo o criados, como ya hemos definido. Sí, el Señor tiene personas que están 100% dispuestas a servir. Pero qué interesante es que Dios te ha puesto a ti en el ministerio a servirle. Algo quiere el Señor contigo que te ha puesto a ti ahí. Siéntete feliz, contento, alegre de servir al Señor en el lugar donde Él te ha puesto. Así como se divide un gobierno en diferentes partes para poder funcionar de manera adecuada, para que el trabajo sea efectivo, asimismo, en la iglesia del Señor debemos trabajar en áreas en las que hemos sido puestos o debemos ser puestos para poder trabajar de manera efectiva, con excelencia, para el Señor, para quien nos ha rescatado. Si vemos la palabra de Dios, vamos a leer en Efesios 4:11. Allí tenemos lo que es conocido como los ministerios. Estos son como los ministerios básicos que menciona la palabra del Señor: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Estos 5 ministerios, apóstol y profeta, estos 2 ministerios pertenecen a la base teológica en la cual sería fundada, iba a ser puesto el fundamento de la iglesia, y al ya haber sido puesta esta base teológica, esta base de trabajo de este edificio de Dios, pues el fundamento no se pone varias veces, se pone una sola vez, y ya la función de profetas y apóstoles sirvieron de base ministerial para el edificio en el cual seguimos construyendo. Usted y yo seguimos construyendo este edificio de Dios, pero ya no podemos hacer las bases porque las bases ya fueron hechas por estos 2 ministerios. Ahora, sí quedan otros 3 que son evangelista, pastor y maestros. Estos 3 ministerios siguen en función y abarcan todos los ministerios en los cuales usted y yo podemos trabajar en la congregación hoy día. Por ejemplo, como evangelista, todos hemos sido llamados a evangelizar, y podemos evangelizar de muchas maneras. Cuando hablamos de evangelistas, no podemos creer solamente en que evangelista es aquel hermano que tiene este don que Dios le ha dado de predicar a masas, a multitudes. Sí, por supuesto que esto es un don, y sabemos que hay muchos hombres y mujeres que han sido llamados a esto, pero por supuesto hay hombres y mujeres que Dios ha puesto, le ha dado el don de poder explicar el plan de salvación a las personas, y que las personas se sirvan como un terreno donde ha sido sembrado esta semilla. La parte del pastorado, el pastor, es una función sumamente delicada también, porque es la persona que Dios ha puesto como cabeza de una congregación, de un equipo de hombres y mujeres que están al servicio del Señor. Ahora, el pastorado es tan delicado porque es la persona que tendrá que dar cuenta a Dios de la congregación que Él administra. El pastorado no es una posición
como muchas veces pensamos, que es una posición privilegiada en la cual yo quiero llegar porque podré tener cierto prestigio o podré obtener ciertas cosas. Algunos piensan en tener ganancias como pastores, y bueno, ya ahí se desvirtúa el sentimiento real del ministerio. Quiero que sepan, hermanos, que el ministerio del pastorado es uno de los más sufridos que pueda tener cualquiera de nosotros. Los que trabajan en el pastorado son personas que trabajan con un sacrificio tal que muchas veces no tienen tiempo para ellos ni para su familia. Y por supuesto, no estoy diciendo que deba ser así. El pastor debe sacar un tiempo para sí mismo, un tiempo para su familia y administrar bien su casa, porque la Biblia manda a que el que está administrando la casa del Señor debe también administrar muy bien su casa. De lo contrario, está descalificado para administrar la obra del Señor. Pero sepamos que el pastorado es un ministerio que conlleva tanto sacrificio, tanta responsabilidad, que a veces la vemos desde afuera y pensamos y atacamos muchas veces a los pastores porque no están haciendo su trabajo desde nuestro punto de vista, pero no estamos viendo toda la responsabilidad que esto conlleva. Así que hay que pensarlo si usted realmente ha sido llamado al pastorado. Ahora, si usted tiene un llamado pastoral, tiene que comenzar a forjar eso desde ahora. Tiene que comenzar a trabajar para que el Señor le brinde las herramientas, la ayuda necesaria, que el Señor le dé a usted la palabra necesaria para poder trabajar de manera adecuada en este servicio que Dios le ha puesto a realizar. El otro ministerio aquí es el maestro. El maestro es aquel que enseña la palabra. Dios le ha dado un don de enseñar la palabra, de poder desglosarla, de poder mostrarla y hacer que otros comprendan lo que el Señor dijo en su palabra. Es por eso que este don, este ministerio que Dios ha puesto en la vida de aquel que lo hace, conlleva un sacrificio también muy grande, porque tiene que dedicarse por completo a estudiar la palabra. Y es allí donde Pablo le indica a Timoteo que se convierta en una persona que escudriña la palabra de manera que la usa bien, que traza bien la palabra de verdad. No necesariamente todo el que predique en la iglesia es un maestro de la palabra. Hay personas que intentan decir que son maestros de la palabra porque en algún momento se paran en el púlpito y enseñan. Eso no es ser maestro de la palabra. Ahora bien, si usted tiene la inquietud de enseñar la palabra, pues le digo, debe pagar el precio. No es verdad que usted será un buen maestro de la palabra si usted no escudriña las escrituras. Usted no será un buen maestro de la palabra si usted no busca alternativas que le van a ayudar a entender cosas que para usted no la ha podido entender. Además de tener la palabra, la Biblia, que debe ser siempre el centro y el foco de toda enseñanza, nunca otra cosa, pero debe tener un diccionario bíblico que lo va a enseñar a definir algunas palabras que usted no la entiende, que están en la Biblia y usted no la entiende, y que le van a traer luz. Debe tener una concordancia, debe tener una enciclopedia bíblica. Debe auxiliarse de diccionarios, enciclopedia, concordancia y todo tipo de material que le va a ayudar a ser un buen maestro de la palabra. Vuelvo y digo, si Dios ha puesto en usted, ha hecho en usted un llamado a ser maestro. Ahora, ojo, yo sé que algunas personas me dirán que el ministerio de evangelista se puede desarrollar solo, digamos, pero que el de pastor va acompañado de maestro. Bueno, a la verdad, concuerdo en que todo pastor debe ser un maestro de la palabra, pero en la práctica sabemos que no todo pastor es maestro de la palabra. Y no vamos a comenzar a descalificar a aquellos pastores que no lo son. Ahora, sí hago un llamado a todo aspirante a pastor, a todo al que sea llamado al pastorado,
el que tenga un llamado en el pastorado, a que comience a ubicar las herramientas para que se convierta en un maestro de la palabra, porque es necesario que el pastor domine, conozca claramente y con fluidez lo que es la palabra del Señor. Ahora bien, no estoy diciendo que obligatoriamente una cosa va de la mano con la otra. Creo que sí, pero no digo que sea una regla obligatoria. Así como no todo maestro de la palabra es pastor, tampoco todo pastor es maestro de la palabra. Pero ojalá y todo pastor sí sea maestro de la palabra. Muy bien. ¿Quién es un ministro cristiano? Bueno, pues un ministro cristiano es alguien que está a cargo de un servicio en la iglesia. Todos los que estamos a cargo de cualquier área en la iglesia somos ministros, estamos ministrando en el templo, estamos llevando a cabo un servicio el cual lo estamos haciendo para honrar a nuestro maestro, a nuestro Señor o a nuestro amo, que es el Señor Jesucristo. Por eso todos aquellos que hacen un servicio, aunque usted no sea pastor, aunque usted no sea maestro, aunque usted no sea evangelista, estoy hablando de término específico, aunque usted no lo sea, si realmente usted es un ministro porque está llevando a cabo una función, una tarea en una área en la iglesia en la que Dios quiere que usted esté trabajando. El Nuevo Testamento usa preferiblemente el término diáconos. En el Nuevo Testamento esta palabra es muy utilizada, de manera que el término diácono significa servidor, designa un oficio determinado dentro de la iglesia. El término diácono significa servidor, así como ministro es un servidor, es un siervo, es alguien que está al servicio de otra persona. También el término diáconos designa un oficio determinado que una persona cumple en una iglesia. Pero el término diácono que utiliza el Nuevo Testamento se refiere de manera más objetiva a la parte de alguien que ha sido designado en una área como una especie de ayudante del pastor. El pastor se debe rodear de un grupo de personas que van a estar sirviendo, ayudándole en el servicio que él es responsable, y él a su vez responsabiliza a otras personas que también han sido llamados por el Señor para trabajar en el área del servicio. Por eso los diáconos deben ser respetados. Yo sé que muchas veces los diáconos como que no son tomados en serio, y aquí quiero hacer un llamado a nuestros hermanos, sobre todo ustedes que son parte de este taller y que están aquí hoy aprendiendo de la palabra del Señor o de la obra del Señor. Entendamos que como miembros de la iglesia y como ministros debemos respetar la figura del diácono, porque el diácono es el que está trabajando de la mano con el pastor, y si el trabajo del pastor es difícil, también el del diácono, porque tiene que cumplir con una serie de responsabilidades en la cual él debe dar cuenta. Es una serie de cosas en las que tal vez usted no va a trabajar. El diácono es el primero que llega a la iglesia. El diácono es el último que se va de la iglesia. El diácono se tiene que encargar de saber dónde está cada cosa y dar cuenta de ellas. Había una palabra que definía claramente este término, este servicio en el templo, que era mesharet, que expresa así de manera como oficial el trabajo que realizaban los ministros en el templo. En la Septuaginta se cambió la palabra mesharet por la palabra leiturgos. De esta palabra es de donde viene la palabra liturgia, ¿verdad? Todos conocemos la palabra liturgia. Y esto a su vez significa alguien que está a cargo de un servicio público. Son los servicios que se realizan en la iglesia, la liturgia, que son los servicios de por sí, el llevar a cabo un trabajo que conlleva una serie de acciones, de responsabilidad, cosas específicas que se hacen en un servicio en la iglesia, la liturgia de la iglesia. Bueno, pues en el Antiguo Testamento era mesharet, en el templo. Mientras que en el Antiguo Testamento se usaba el término mesharet, el término diáconos en el Nuevo Testamento se emplea de dos maneras. Está la manera general, diácono, que es todo el que sirve en la obra del Señor, todo el que está a cargo de alguna obra, de algún ministerio.
pero también en el término específico que designa el oficio de una persona dentro de la iglesia, lo que mencionábamos ahorita como el ayudante del pastor. No sé aquí cuáles son diáconos. Levanten la mano si hay algún diácono aquí en la en el taller. Ok. Qué bueno que tenemos diáconos aquí. Excelente. Qué bueno. Me alegra mucho saber eso. Ahora bien, yo quisiera que quede bastante claro que en el Señor no hay quienes son más grandes ni más pequeños. En el servicio que el Señor nos ha dado, no hay ni más grande ni más pequeños en cuanto a un servicio. Algunos considerarán que el ministerio del pastorado es el más grande y entonces por eso algunos quieren llegar al pastorado para ser considerado dentro de los más grandes. Y entonces desechan otros ministerios como el diaconado. Hay gente que no quiere ser diácono porque entiende que está por debajo del pastor y mi meta no es ser un diácono, sino ser un pastor. Sí, eso es porque no han entendido, por supuesto, el servicio. Entonces, en el Señor no existe ese tipo de escalones. Lo que sí existe en el Señor son diferentes responsabilidades. Si alguno quiere ser pastor o tener el ministerio que considera es más grande o de más privilegio o de más prestigio, entonces se está equivocando porque en el Señor no existe esa clasificación. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versos 42 al 45. Jesús un día decidió llamar a todos sus discípulos y los puso ahí enfrente y les dijo algo muy interesante que era necesario que ellos dominaran. Les dijo que hay quienes son tenidos por jefe, Hay personas entre los paganos que son jefes. Estos, a su vez, someten a los súbditos, a los que están por debajo de ellos. Y tienen el poder para hacerlo, por supuesto. Estos poderosos imponen la autoridad que ellos tienen. Y de hecho, les gusta imponer autoridad. Ahora Jesús, cuando le dice estas cosas, dice, así son ellos, los paganos. Pero no será así entre nosotros, porque deben saber que el que quiere ser grande entre nosotros, entre ustedes, debe hacerse servidor del otro. Aquí hay algo que es como contraproducente. Como que si yo quiero ser grande, debo serme servidor. No debo hacerme un servidor porque el servidor es el que está por debajo. Sin embargo, el Señor no ve que el que sirve está por debajo, sino lo ve como grande. Si quieres ser grande, debes hacerte servidor de los demás. El que quiera ser primero entre ustedes debe hacerse esclavo. Aquí otra vez el Señor utiliza esa palabra. Habla de alguien que está por debajo y sometido a otro. Esclavo. El que quiera ser primero debe hacerse esclavo. Si no estás dispuesto a pagar el precio, entonces no vas a llegar a ningún lado porque no vas a asumir esto de manera correcta. Si querías ser el primero, ya sabes que primero eres esclavo. Debes considerarte y actuar como un esclavo de los demás y eso es lo que te vas a hacer a ti como primero. Y el Señor se pone Él mismo como ejemplo cuando Él dice, ahí donde ustedes leyeron, el mismo Señor dice que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino para servirle, venir a servirle a los demás, poniendo aún su propia vida. Mire, el esclavo, aquel que podía ser un criado, un esclavo, una persona que está sometida a su amo, si era necesario poner su vida para que su amo siguiera viviendo, entonces lo iba a hacer. Esto es como, por ejemplo, usted no se ha dado cuenta que muchas veces usted quiere tanto a una persona que cuando ve que hay un problema, usted quiere asumir el problema, no importa el peligro al que se enfrente. Bueno, pues así mismo el Señor nos amó tanto que se entregó a sí mismo. Y Él allí, en un acto de humildad, toma un lebrillo, toma una toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Para que entendieran que Él venía a servir, no a ser servido. Así debe ser cada ministro, llevarnos del ejemplo de Jesús. Jesús siempre será nuestro ejemplo. Jesús siempre será el estándar. En el estándar del mundo, el que está en un puesto, ese busca ser servido. Pero el estándar bíblico, el estándar cristiano, el estándar de Jesús es Él, el primero en servir. Así que
Llevémonos de nuestro Señor, quien debe ser el ejemplo número uno en nuestras vidas y debe ser el estándar que nosotros utilicemos para medir cualquier cosa. Así que en términos generales, el servicio en la iglesia no tiene ningún tipo de escalón. Entonces, como no hay escalón, aquí de lo único que se trata es de servir. De lo único que se trata es de agradar al Señor y de edificar la iglesia del Señor. Todos nosotros somos considerados iguales en el Señor. Cada uno de los que estamos aquí somos considerados iguales. Lo único que cambia es el tipo de responsabilidad. Y ese tipo de responsabilidad en la cual nosotros estemos, un día tendremos que dar cuenta de esa obra o de ese servicio en el cual el Señor nos ha puesto. Así que no creamos en que un puesto es de mayor honra que otro. Espero que hayamos entendido lo que significa el ministerio.